Clase 1.2. Elaboración de diagramas de árbol. En el Analiza nos dice, si antes de la competencia de costales de la clase anterior no se sabe quién llegará en primer lugar, ¿de cuántas formas los estudiantes pueden llegar a la meta? Nos dice que las formas en que los estudiantes pueden llegar a la meta se debe entender como el orden de llegada. Es decir, cuáles son todos los posibles órdenes en los cuales cuatro estudiantes, los mismos estudiantes de la clase anterior, pueden quedar en las cuatro posiciones de esta carrera de sacos o de costales. De la clase anterior nosotros teníamos que Ana era la niña que llegaba de primero y pues lo que iba a ir variando en este caso es quién iba a ocupar el segundo, el tercer y el cuarto lugar. En este caso, como ya nos dice que cualquier niño puede llegar de primer lugar, dado que no Ana va a llegar siempre en la primera posición, entonces va a haber un caso en el cual Carlos, que es el otro niño del cual estamos trabajando, Carlos puede llegar de primer lugar, también José o también Marta. Entonces hay que encontrar los diagramas de árbol para cada uno de esos casos. En el caso que Carlos llegue de primer lugar, José y de Marta. Por si no nos recordamos, ahí tenemos la simbología de cada una de las letras mayúsculas. Entonces, en este caso, para hacer el respectivo diagrama de árbol, vamos a tener que listar el primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar. Entonces tenemos que de primer lugar ahora en este caso, si ya tenemos las 6 formas en las cuales Ana queda de primer lugar, hay que encontrar las formas en las cuales Carlos va a quedar de primer lugar. Por tanto, de primer lugar yo voy a escribir la letra C. Y si Carlos queda de primer lugar, puede ser la opción en la cual Ana quede de segundo lugar, pero también puede ser el caso en el cual José es el que va a quedar de segundo lugar o también Marta puede quedar de tercer lugar. Si Ana queda en el primer lugar, entonces vamos a tener que o José o Marta quedan en el segundo lugar. Pero voy a arreglar aquí, voy a dejar solamente las iniciales. Recordemos que por eso estamos haciendo el diagrama de árbol, porque solo utilizamos iniciales y esto nos hace más fácil el trabajo. Entonces, la primera opción sería Carlos siempre de primer lugar y Ana quedó de segundo lugar. Entonces, aquí nos salen dos opciones: que José quede en tercer lugar o que Marta quede en tercer lugar. Si José quedó en tercer lugar, entonces en cuarto lugar tiene que quedar Marta. Pero si en cambio Marta quedó en tercer lugar, José tendría que quedar en cuarto lugar. Ahora, el siguiente caso es Carlos en primer lugar, José segundo lugar y luego podemos decir que Ana queda en tercer lugar. Si Ana quedó en tercer lugar, ¿quién nos hace falta? Nos hace falta Marta. Entonces esa es otra forma. Ahora, regresando, tenemos Carlos en primer lugar, José en segundo lugar y ahora en lugar de Ana queda Marta en tercer lugar. Y si Marta quedó en tercer lugar, ¿quién quedaría en cuarto lugar? Quedaría Ana. Esas son las otras opciones. Y el último caso es que Carlos quede en primer lugar, Marta quede en segundo lugar y por tanto si Marta quedó en segundo lugar, puede ser que Ana quede en tercer lugar. Y si Ana quedó en tercer lugar, José quedaría en cuarto lugar. Pero si por el contrario, cuando Carlos queda en primer lugar, Marta queda en segundo lugar, en lugar de Ana quedó José, entonces Ana quedaría en último lugar. Aquí tenemos el diagrama de árbol. Esta sería la construcción así a pie. Le podemos llamar de esa forma porque aquí en el libro nos los presentan dentro de... Hay unas nubecitas bien bonito, pero nosotros lo podemos construir tal cual así como está. No hay ningún inconveniente con ello. Vamos a ver otro caso. Aquí tenemos seis formas en las cuales Carlos llegó de primero y pues aquí tenemos las diferentes combinaciones que los demás niños en las posiciones en las que llegaron. Vamos a ver el otro caso. Voy a escribir aquí primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar.
Entonces, en este caso ya tenemos el trabajo hecho para cuando Ana y Carlos llegan de primer lugar. Vamos ahora a trabajar en el caso que José hubiese llegado en primer lugar. Si José llegó de primer lugar, en segundo puede llegar Ana, Carlos o Marta. Voy a escribir aquí que Ana llegó en segundo lugar. Si Ana llegó en segundo lugar, entonces en tercer lugar, como ya colocamos a José y a Ana, pudo haber llegado Carlos o Marta. Voy a poner que Carlos llegó en tercer lugar. Y si Carlos llegó en tercer lugar, ¿quién llegaría en cuarto? Pues por lo tanto, Marta. Ahora, habíamos mencionado que en tercer lugar también podía llegar Marta. Si Marta llegó en tercer lugar, entonces a Carlos le corresponde el cuarto lugar. Ahora, otro caso, José llega en primer lugar y en segundo lugar, ¿quién más puede llegar además de Ana? Podría llegar Carlos. Entonces, si llegó Carlos en segundo lugar, eh, nos queda en este caso que Ana o Marta son las que llegaron en tercer lugar. Si Ana llegó en tercer lugar, Marta tendría que llegar en cuarto lugar. Pero si por el contrario Marta llegó en tercer lugar, entonces eh, Ana tiene que llegar en cuarto lugar. Y el último caso es que si José llegó en primer lugar, dado que ya analizamos cuando Ana llega en segundo lugar y Carlos llega en segundo lugar, es que Marta llegue en el segundo lugar. Si José llegó en el primer lugar y Marta llegó en el segundo lugar, es decir, José y Marta ya llegaron, entonces el tercer lugar puede ser Ana o Carlos. Si el tercer lugar fue Ana, entonces Carlos tuvo que llegar por último en la cuarta posición. Pero si después de Marta, que llegó en segundo lugar, fue Carlos el que llegó en tercer lugar, entonces a Ana le corresponde llegar en cuarto lugar. Y aquí si se fijan tenemos 6 opciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, 6 formas en las cuales pueden llegar los niños si José fuera el que llegó en primer lugar. Nos hace falta un último caso más. Un último. Y ya tenemos nosotros y podemos revisar aquí que Ana llegó en primer lugar, que Carlos y que José. ¿Quién nos hace falta? El caso en el que Marta llegue de primer lugar. Entonces vamos a hacer el diagrama de árbol respectivo. Vamos a tener aquí primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar. En este caso hemos dicho que de primer lugar va a llegar Marta. Entonces, si Marta llega de primer lugar, los demás niños tienen la posibilidad de llegar en segundo lugar. Es decir, puede ser que Ana llegue de segundo lugar, o puede ser que Carlos, o puede ser que José. En el caso que Marta llegue en el primer lugar y Ana en el segundo, como tercer lugar podría llegar Carlos o podría llegar José. Si fue Carlos el que llegó en el tercer lugar, entonces en el cuarto lugar no queda nada más que José haya llegado ahí. Pero si por el contrario Marta llegó en primer lugar, Ana el segundo y José fue el tercero, entonces en cuarto lugar sería Carlos. Ahora, en el caso que Marta llegó de primer lugar, Carlos llegó de segundo lugar, entonces aquí puede ser que Ana haya llegado de tercer lugar o que José haya llegado en tercer lugar. Si fue Ana, José tuvo que haber llegado en cuarto lugar. Pero si fue José el que llegó en tercer lugar, entonces Ana llega en cuarto lugar. El último caso tenemos que Marta llega en primer lugar, José llegó en segundo y un caso es de que Ana llegue en tercer lugar. Si Ana llegó en tercer lugar, entonces Carlos tuvo que llegar de cuarto. Pero si Marta llegó en primer lugar, José de segundo y en este caso sería Carlos el tercer lugar, entonces Ana tuvo que llegar en cuarto. Si contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas adicionales en las cuales Marta llega de primer lugar. 6 formas. Ahí lo tenemos. En total, ¿cuántas formas serían? Sería 6 por 4. 6 por cada niño, que suponiendo que llega de primer lugar. Entonces, y 6 por 4, eso nos da 24. Es decir, que en total tenemos 24 formas
en las cuales se puede terminar esta carrera. Y igual, como si yo les digo, 4 niños se ponen a jugar en esta competencia de sacos o de costales y después de una prueba, de una carrera, vamos a ver que alguna de estas 24 formas va a ser el orden o la posición en la que van a quedar o van a llegar a la meta. Aquí tenemos el mismo trabajo que nosotros hemos hecho, que lo presenta ahí Esmate, y en el comprende tenemos que se elabora el diagrama de árbol para conocer y contar todas las formas de ordenar los objetos en una situación. Recordemos que son 4 niños, entonces los 4 niños tienen posibilidad de quedar en primer lugar, pero para cada uno de esos niños el hecho de quedar en primer lugar se forman un montón de combinaciones o posibilidades de llegar a la meta. Y aquí tenemos las 24 formas eh, descritas, porque no es lo mismo decir cuáles son las 24 formas a que solamente digamos hay 24 formas. En este caso hemos dicho son 24 formas en total y cuáles son. Por ejemplo, una forma puede ser Carlos primer lugar, José segundo lugar, Ana tercer lugar y Marta tercer lugar. Esa es una forma de las 24 y así podemos ir mencionando cada una de ellas. Para el caso del resuelve, les dice que en los siguientes ejercicios dibujen el diagrama de árbol y responda a lo que se les pide. En el número 1 dice, con los números 1, 2 y 3, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar? Es decir, en lugar de trabajar con Ana, con Carlos, con José y con Marta, ahora van a trabajar ustedes con los números 1, 2 y 3. Tienen que formar números de 3 cifras. Y esos números de 3 cifras puede ser que comiencen con 1, con 2 o con 3. Tendrían que hacer 3 diagramas de árbol. Un diagrama de árbol en el caso que el primer dígito sea 1, otro diagrama de árbol en el caso que el 2 sea el primer dígito y otro caso en el que el 3 sea el primer dígito. Por ejemplo, si 1 es el primer dígito, puede darse la opción que el segundo dígito sea 2 o 3. Si el primer dígito fue 1 y supongamos que el segundo fue 2, entonces ¿quién será el tercer dígito? El 3. Y así van a ir listando cada uno de los casos. Y para el número 2 les dice que en un estudio fotográfico desean retratar a 3 mascotas, un perro, un gato, un conejo. Si se colocan en línea, ¿de cuántas formas se pueden ordenar los animales para las fotografías? Entonces podemos decir en este caso, de igual manera que en el de los números, que pongamos primero a la izquierda al perro, luego al gato y luego al conejo. Pero si ponemos primero al gato, puede hacer que después vaya el perro o el conejo, o que después vaya el conejo y después el perro. Entonces hay que hacer un diagrama de árbol en la cual cada uno de estos animales, el perro, el gato y el conejo, vayan de primer lugar, por decirlo así. Entonces ese sería su trabajo para esta clase.